Hay decisiones que tomamos en un segundo y que nos persiguen toda la vida. Yo tomé la mía cuando tenía 16 años, cuando el miedo a la muerte me hizo aceptar algo que jamás debí haber aceptado. Ahora, cada noche, cuando veo a mi hijo dormir, sé que el reloj avanza y que lo que viene es inevitable. Mi nombre es Leticia y esta es mi historia. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Vivía con mis papás en un rancho cerca de Copainalá. Éramos gente humilde, campesinos que trabajaban la tierra de sol a sol. Un día empecé a sentirme muy cansada, más de lo normal. Luego vinieron los moretones en mi cuerpo sin razón alguna. Mi mamá se asustó y me llevaron al doctor del pueblo. De ahí me mandaron a Tuxtla Gutiérrez, a un hospital más grande. Recuerdo perfectamente ese cuarto frío, el olor a desinfectante, la cara seria del doctor cuando entró con los resultados. Me senté en esa camilla dura mientras mis papás estaban de pie junto a mí. El doctor no suavizó las cosas. Dijo que tenía leucemia, que era avanzada, que necesitaba quimioterapias de inmediato. Mis papás preguntaron cuánto costaría todo. La cantidad que mencionó el doctor era imposible para nosotros. Era como si nos hubiera pedido que le trajéramos las estrellas del cielo. Vi cómo mi mamá se llevó las manos a la cara y empezó a llorar en silencio. Mi papá solo bajó la cabeza, derrotado. Le pregunté al doctor qué pasaría si no me hacían el tratamiento. Me miró con lástima y dijo que tal vez me quedaban 6 meses de vida, quizá menos. 6 meses. Tenía 16 años y me estaban diciendo que me iba a ir de este mundo antes de cumplir los 17. Los días siguientes fueron horribles. Cada mañana despertaba sintiendo ese peso en el pecho, sabiendo que mi cuerpo me estaba traicionando. Mis papás vendieron lo poco que teníamos, pidieron dinero prestado a familiares, pero no alcanzaba ni para empezar el tratamiento. Vi cómo se consumían en la preocupación, cómo mi mamá rezaba todas las noches llorando, cómo mi papá trabajaba el doble intentando conseguir más dinero. Fue entonces cuando mi abuela materna apareció en nuestra casa. Ella vivía en otra comunidad, más metida en las montañas. Llegó una tarde con su morral y su rebozo negro. Se sentó con mis papás en la cocina y les dijo que conocía a alguien que podía ayudarme. Mis papás al principio no querían escucharla. Decían que necesitaba medicina de verdad, no remedios caseros, pero mi abuela insistió. Dijo que ese hombre había curado cosas que los doctores consideraban imposibles. Yo escuchaba todo desde mi cuarto. Podía oír la desesperación en la voz de mi mamá, el cansancio en la de mi papá. Al final, la desesperación pudo más que la razón. Aceptaron ir a conocer a ese hombre. 3 días después, emprendimos el viaje. El camino hacia la comunidad donde vivía don Porfirio fue largo y difícil. Salimos de madrugada en una camioneta prestada. Dejamos atrás los caminos pavimentados y nos adentramos en veredas de terracería que subían por las montañas. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más salvaje, más aislado. No había señal de teléfono, no había casas, solo árboles enormes y un silencio que daba escalofríos. Llegamos al anochecer a una comunidad pequeña. Eran apenas unas 20 casas de madera dispersas entre los árboles. La gente nos miraba con desconfianza cuando pasábamos. Mi abuela saludaba en una lengua que yo no entendía, y algunos le respondían con la cabeza. Finalmente llegamos a una casa apartada del resto, casi escondida entre la vegetación. La casa de don Porfirio era de madera vieja, con un techo de lámina oxidada. Había plantas por todos lados, algunas que nunca había visto. En el patio había vasijas de barro y atados de hierbas colgando de las vigas. El lugar olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no puedo describir bien, como si el aire mismo fuera diferente ahí. Don Porfirio salió a recibirnos. Era un hombre mayor, de piel muy oscura y arrugada como corteza de árbol. Sus ojos eran negros y profundos, de esos que parece que te ven por dentro. No sonrió, no hizo gestos de bienvenida. Solo nos hizo una seña para que entráramos. Adentro la casa estaba en penumbras. Había velas encendidas y más plantas, algunas secándose, otras en macetas. En las paredes colgaban cosas extrañas, huesos, plumas, figuras talladas en madera.
En un rincón había un altar con imágenes que no reconocí. No eran santos católicos que yo conociera. Don Porfirio le habló a mi abuela en esa lengua extraña y ella le respondió. Luego me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Se acercó, puso su mano sobre mi frente y cerró los ojos. Sentí algo raro, como si algo frío recorriera mi cuerpo. Después de unos minutos se apartó y habló por primera vez en español. Su voz era grave y rasposa. Dijo que sí, que podía curarme, que había poderes antiguos que podían sacar la enfermedad de mi cuerpo, pero que esos poderes no trabajaban gratis. Dijo que todo en este mundo tiene un precio y que los favores de esas fuerzas tenían un precio muy alto. Mi papá preguntó cuánto dinero quería. Don Porfirio negó con la cabeza. Dijo que no era cuestión de dinero, que lo que esas fuerzas pedían era algo más valioso. Explicó que si me curaban, yo les debería algo a cambio, y ese algo era mi primer hijo. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Mi mamá fue la primera en hablar, preguntando qué quería decir con eso. Don Porfirio explicó con calma, como si estuviera hablando del clima. Dijo que si yo aceptaba el trato, mi vida sería salvada, pero que cuando tuviera mi primer hijo, ese niño les pertenecería a ellos, que lo reclamarían para sus propios fines, que el niño sería tomado por esas fuerzas y usado según sus necesidades. Mis papás se pusieron pálidos. Mi mamá empezó a decir que no, que de ninguna manera, que eso era una locura. Pero yo sentía como cada día me debilitaba más. Sentía los moretones aparecer en mi piel, el cansancio constante, el dolor en los huesos. Sabía que me estaba muriendo. Le pregunté a don Porfirio si no había otra forma. Me miró con algo parecido a la compasión y dijo que no, que esas fuerzas antiguas no negociaban de otra manera. Era mi vida a cambio de mi primer hijo, todo o nada. Pasamos esa noche en la casa de don Porfirio, durmiendo en petates en el suelo. Mis papás y yo no hablamos mucho. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Yo no podía dormir. Miraba el techo de madera y pensaba en mi futuro. 6 meses de vida, o una vida completa pero con esta deuda terrible sobre mí. Al amanecer, don Porfirio nos reunió en su patio. El sol apenas empezaba a salir entre las montañas y todo estaba cubierto de neblina. Había preparado un espacio en el centro del patio, limpiado la tierra y dibujado unos símbolos que nunca había visto. Dijo que necesitaba una respuesta ese día, que las fuerzas con las que trabajaba no esperaban. Mi mamá me abrazó llorando y me pidió que no lo hiciera, que buscaríamos otra forma, que venderíamos todo, que pediríamos más dinero prestado. Pero yo sabía que no había tiempo. Sentía como la enfermedad avanzaba dentro de mí cada día. A veces tosía y veía gotas de sangre en mi mano. Por las noches tenía fiebre tan alta que deliraba. Miré a mi papá y él tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que la decisión era mía, que ellos respetarían lo que yo decidiera. Pensé en todo lo que no había vivido todavía. Tenía 16 años. No había terminado la escuela, no había conocido el amor, no había viajado, no había hecho nada realmente. La idea de irme tan joven me aterraba más que cualquier otra cosa. Le dije a don Porfirio que aceptaba. Mi mamá gritó que no, que por favor reconsiderara, pero yo ya había tomado la decisión. Don Porfirio asintió despacio y dijo que debíamos hacer el pacto de manera formal. Sacó un papel viejo y una pluma, escribió algo en esa lengua extraña, y luego me pidió que firmara al final. Le pregunté qué decía, y él tradujo, que yo, Leticia, entregaba mi primer hijo a las fuerzas antiguas a cambio de mi sanación, que este pacto era voluntario y consciente, que no había vuelta atrás. Tomé la pluma con mano temblorosa y firmé. En ese momento sentí como si algo cambiara en el aire, como si algo invisible me estuviera observando. Don Porfirio guardó el papel en una caja de madera tallada y dijo que empezaríamos el ritual al anochecer. Esas horas de espera fueron eternas. Don Porfirio pasó el día preparando cosas. Cortaba plantas del monte, mezclaba hierbas en morteros de piedra, preparaba brebajes que hervían en ollas de barro sobre el fuego. El olor era muy fuerte, agrio y dulce al mismo tiempo,
Me mareaba. Cuando el sol empezó a ocultarse, don Porfirio me llevó al centro del patio donde había dibujado los símbolos. Me pidió que me sentara en el suelo y que no me moviera sin importar lo que pasara. Encendió copal en un brasero y el humo blanco empezó a llenar el espacio. Mis papás y mi abuela se quedaron sentados cerca, observando en silencio. Don Porfirio empezó a cantar en esa lengua antigua. Su voz era profunda y resonaba de manera extraña, como si hubiera más de una persona hablando. Caminaba alrededor de mí en círculos, echando el humo del copal sobre mi cabeza, salpicando agua de unas vasijas. El cielo se oscureció completamente, y solo la luz de las velas y el brasero iluminaban el patio. El canto se volvió más intenso. Don Porfirio empezó a temblar. Sus ojos se pusieron en blanco. Me dio a beber algo amargo de una jícara de barro. Apenas lo tragué, sentí como si mi cuerpo se quemara por dentro. Caí de espaldas en el suelo y el mundo empezó a dar vueltas. Entonces empezaron las visiones. Vi sombras moverse alrededor de mí, figuras que no eran completamente humanas. Tenían formas que cambiaban. A veces parecían personas, otras veces eran como animales, otras eran solo oscuridad pura. Escuchaba voces susurrando en idiomas que no entendía, pero que de alguna forma sabía que eran muy viejos, más viejos que cualquier cosa que conociera. Una de esas sombras se acercó a mí. No tenía cara, pero podía sentir que me miraba directamente. Extendió algo parecido a una mano hacia mi pecho, y sentí como si me estuviera arrancando algo de adentro. El dolor era insoportable. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Vi como esa sombra sacaba de mí algo oscuro y retorcido, como una masa negra que se movía. Era mi enfermedad. Podía verla, podía sentirla. La sombra sostuvo esa cosa oscura frente a mí por un momento, como mostrándome lo que me estaba quitando. Luego la aplastó entre sus manos y desapareció. En ese momento sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. El peso que había estado sobre mi pecho se levantó, pero entonces vi algo más. Vi una imagen de mí misma, mayor, sosteniendo a un bebé. Vi cómo esas mismas sombras se acercaban al niño, cómo lo rodeaban, cómo ponían sus manos sobre él. Vi al niño crecer rodeado de esa oscuridad. Vi sus ojos cambiar, vi cosas que no debería haber visto, y supe que eso era lo que vendría. Desperté 3 días después en un petate dentro de la casa de don Porfirio. Mi mamá estaba a mi lado, dormida en una silla. Me incorporé y me sentí diferente. El cansancio terrible había desaparecido. Toqué mi piel, y los moretones estaban desapareciendo. Podía respirar hondo sin que me doliera. Don Porfirio entró y me examinó en silencio. Asintió satisfecho y dijo que el ritual había funcionado, que la enfermedad había sido extraída de mi cuerpo y que yo estaba curada. Pero me recordó con voz seria que la deuda permanecía, que algún día vendría a cobrarla y que no había forma de escapar de ella. Regresamos a casa esa misma tarde. Mis papás no hablaron mucho durante el camino. Todos sabíamos lo que había pasado y lo que significaba. Una semana después fui al hospital en Tuxtla para hacerme análisis. Los doctores revisaron los resultados una y otra vez confundidos. Me hicieron más pruebas. Todas salieron limpias. No había rastro de la leucemia. El doctor principal nos llamó a su oficina. Dijo que era imposible, que una remisión espontánea de una leucemia tan avanzada simplemente no ocurría. Preguntó si había estado tomando algún tratamiento alternativo. Mis papás dijeron que no, que solo habíamos rezado mucho. El doctor nos miró con desconfianza, pero finalmente nos dejó ir. Dijo que era un milagro médico, uno que no podía explicar. Los años pasaron. Terminé la escuela y decidí estudiar medicina. Quería entender qué me había pasado desde la ciencia, aunque sabía que la ciencia no tenía las respuestas. Me convertí en doctora pediatra. Me especialicé en ayudar a niños enfermos, quizá intentando redimir de alguna forma lo que había hecho. Conocí a Daniel cuando tenía 25 años. Era un hombre bueno, trabajador, de copa inhalá como yo. Nos enamoramos y nos casamos. Él no sabía nada sobre el pacto. Nunca se lo conté. ¿Cómo le explicas a alguien algo así? Sonaba a locura.
Durante años evité quedar embarazada. Tomaba precauciones, usaba todos los métodos posibles. Daniel quería hijos, pero yo siempre encontraba excusas para posponerlo. Decía que quería esperar, que no era el momento, que quería enfocarnos en nuestras carreras primero. Él era paciente y no insistía demasiado, pero el destino tiene formas de alcanzarte. A los 30 años, a pesar de todas las precauciones, quedé embarazada. Cuando vi la prueba positiva, sentí como si el mundo se derrumbara. Me senté en el baño de nuestro cuarto llorando durante horas. Daniel estaba feliz, emocionado, haciendo planes. Yo solo podía pensar en aquellas sombras, en el pacto que había firmado 14 años atrás. Esa noche, mientras Daniel dormía, tomé la camioneta y conduje hasta las montañas. Intenté encontrar la comunidad donde vivía don Porfirio. Conduje durante horas por caminos que apenas recordaba. Finalmente llegué al pueblo cerca del amanecer. Pregunté por don Porfirio. Una mujer mayor me miró con tristeza y dijo que había fallecido 2 años atrás. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Le pregunté si había dejado algo, alguna forma de contactarlo, alguien que continuara su trabajo. Ella negó con la cabeza. Dijo que don Porfirio se había llevado sus secretos a la tumba. Conduje de regreso a casa sin saber qué hacer. No podía deshacer el embarazo sin levantar sospechas con Daniel. No podía escapar del pacto. Estaba atrapada. Durante los 9 meses de embarazo viví en un terror constante. Tenía pesadillas todas las noches con aquellas sombras viniendo por mi bebé. El embarazo fue una tortura. No solo por el miedo constante, sino porque mi cuerpo parecía estar en guerra consigo mismo. Tenía fiebres altísimas que aparecían de la nada y desaparecían igual de rápido. Los doctores no encontraban explicación. Decían que todo estaba bien con el bebé y conmigo, pero yo sabía que no era cierto. Sentía algo más dentro de mí, algo que no era solo mi hijo. Por las noches, cuando estaba acostada, podía sentir movimientos extraños en mi vientre. No eran las patadas normales de un bebé. Era como si algo más estuviera ahí dentro, observando, esperando. A veces despertaba sudando, con la certeza de que alguien estaba parado junto a mi cama, aunque cuando encendía la luz no había nadie. Daniel se preocupaba por mí. Decía que parecía asustada todo el tiempo, que no dormía bien, que estaba demasiado tensa. Intentaba tranquilizarme, me llevaba al doctor, me compraba vitaminas, pero nada de eso podía ayudarme porque el problema no era médico, era algo mucho más profundo y oscuro. Busqué desesperadamente a otros curanderos. Viajé a diferentes pueblos preguntando, buscando a alguien que pudiera ayudarme. Encontré a varios que trabajaban con hierbas y limpias, pero ninguno trabajaba con lo mismo que don Porfirio. Cuando les contaba mi situación, la mayoría me miraban con miedo y se negaban a ayudarme. Uno me dijo que había cosas con las que era mejor no meterse, que los pactos con fuerzas tan antiguas eran imposibles de romper. Mi hijo nació una noche de luna llena. El parto fue rápido pero doloroso. Cuando finalmente sostuve a mi bebé en brazos, sentí un amor tan grande que me dolió el pecho. Era hermoso, perfecto. Le pusimos Sebastián. Tenía los ojos oscuros de mi familia y el cabello negro y abundante. Lloraba como cualquier bebé normal. Por un momento, solo por un momento, pensé que tal vez todo había sido mi imaginación, que tal vez el pacto no era real. Pero ese momento de paz duró poco. Los primeros meses fueron normales. Sebastián comía bien, dormía, lloraba cuando tenía hambre o sueño. Yo no bajaba la guardia, pero empezaba a tener una pequeña esperanza de que quizá me había equivocado, de que quizá nada malo pasaría. Todo cambió cuando Sebastián cumplió 6 meses. Empezó a despertar todas las noches exactamente a las 3 de la mañana. No lloraba. Simplemente despertaba y se quedaba mirando al techo de su cuna con los ojos muy abiertos. La primera vez que pasó fui a ver qué tenía. Lo encontré despierto, quieto, mirando fijamente hacia arriba. Seguí su mirada pero no había nada ahí, solo el techo blanco de su cuarto. Intenté cargarlo pero él no me miraba. Seguía con los ojos fijos en ese punto del techo. Su cuerpecito estaba tenso, alerta. Me asusté y lo saqué de la cuna. Solo entonces parpadeó y me miró,
como si acabara de darse cuenta de que yo estaba ahí. Luego sonrió y estiró sus manitas hacia mí como si nada hubiera pasado. Esto empezó a ocurrir todas las noches, siempre a las 3 de la mañana, siempre mirando el mismo punto. Una noche me quedé observándolo desde la puerta de su cuarto sin encender la luz. Vi cómo despertaba a la hora exacta. Vi cómo sus ojos se abrían y miraban hacia arriba. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Había una sombra en el techo. No era una sombra normal proyectada por algo. Era una forma oscura que se movía lentamente sobre la cuna de Sebastián. Tenía una forma casi humana, pero distorsionada. Encendí la luz de golpe y la sombra desapareció. Sebastián parpadeó y me sonrió como siempre. Le conté a Daniel lo que había visto. Él pensó que estaba cansada, que las desveladas con el bebé me estaban afectando. Me sugirió que durmiéramos en turnos para que yo pudiera descansar mejor. Intenté explicarle que no era cansancio, que había algo raro con Sebastián, pero no sabía cómo decirle sin sonar completamente loca. Cuando Sebastián tenía 8 meses, pasó algo que no pude ignorar ni explicar. Una noche escuché un ruido extraño viniendo de su cuarto. No era su llanto normal. Era un sonido raro, como un zumbido. Corrí a su habitación y lo que vi me hizo gritar. Sebastián estaba flotando. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, a medio metro sobre su cuna. Tenía los ojos abiertos pero en blanco. Solo se veía lo blanco. Sus bracitos estaban extendidos a los lados y su boca estaba abierta. De su boca salía ese zumbido extraño. Alrededor de él había sombras, varias de ellas moviéndose en círculos. Grité su nombre y corrí hacia él. En cuanto lo toqué, cayó de golpe sobre el colchón de la cuna. Las sombras desaparecieron. Sebastián empezó a llorar, un llanto normal de bebé asustado. Lo cargué temblando, revisándolo para ver si estaba lastimado. Estaba bien físicamente, pero yo sabía que algo muy malo estaba pasando. Daniel llegó corriendo preguntando qué había pasado. Le dije la verdad. Le conté que Sebastián había estado flotando, que había sombras en el cuarto. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Dijo que era imposible, que debía haber sido una pesadilla, que tal vez me había quedado dormida parada. Por más que insistí, no me creyó. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Sebastián empezó a hacer cosas que ningún bebé de su edad debería poder hacer. A los 10 meses empezó a caminar, pero no como caminan los bebés normales. Se levantaba y caminaba perfectamente, como si siempre lo hubiera sabido hacer. A veces lo encontraba parado frente a la ventana en medio de la noche, mirando hacia afuera, completamente inmóvil. Cuando cumplió 1 año, empezó a hablar, pero no decía las palabras simples que dicen los niños de esa edad. Hablaba en oraciones completas y en un idioma que yo no reconocía. Grabé algunas de esas palabras en mi teléfono y las llevé con un profesor de lenguas de la universidad en Tuxtla. Él escuchó las grabaciones varias veces, cada vez más pálido. Me dijo que lo que escuchaba era una mezcla de lenguas indígenas muy antiguas, algunas que ya no se hablaban, que solo se conocían por textos antiguos. Me preguntó dónde había conseguido esas grabaciones. Le dije que era mi hijo quien hablaba así. Me miró con incredulidad y me devolvió el teléfono sin decir nada más. Las sombras se volvieron constantes. Ya no solo aparecían en la noche, a veces en pleno día, veía figuras oscuras paradas en las esquinas del cuarto de Sebastián. Al principio pensé que solo yo podía verlas, pero luego noté que Sebastián las veía también. Las miraba, a veces les sonreía, otras veces parecía escucharlas como si le hablaran. Una tarde, cuando Sebastián tenía 1 año y medio, lo llevé al parque. Había otros niños jugando. Sebastián se acercó a un niño, como de 3 años, que estaba en el columpio. El niño lo empujó, algo normal entre niños pequeños. Pero lo que pasó después no fue normal. Sebastián se volteó a mirar al niño. Sus ojos se pusieron completamente negros, sin blanco, sin nada. El niño que lo había empujado empezó a gritar, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Los padres del niño corrieron hacia él gritando. Yo cargué a Sebastián rápidamente y nos fuimos del parque antes de que alguien nos detuviera. El niño sobrevivió, pero quedó con problemas.
Lo supe porque leí en el periódico local días después. Decía que el niño había sufrido un episodio inexplicable en el parque y que ahora tenía pesadillas constantes y se negaba a salir de su casa. Los doctores no encontraban nada malo en él físicamente, pero el niño estaba traumado. Esa noche le conté todo a Daniel. Le conté sobre el pacto que había hecho cuando tenía 16 años, sobre don Porfirio, sobre las fuerzas antiguas, sobre todo. Esperaba que pensara que estaba loca, que me dijera que buscara ayuda psicológica. Pero no lo hizo. Daniel se quedó callado un largo rato. Luego me dijo que él también había notado cosas raras con Sebastián, que a veces escuchaba voces en el cuarto del niño cuando supuestamente estaba solo, que había visto las sombras también, pero había intentado convencerse de que era su imaginación, que sabía que algo no estaba bien pero tenía miedo de admitirlo. Lloramos juntos esa noche. Lloramos por nuestro hijo, por la situación imposible en la que estábamos. Daniel me preguntó si había alguna forma de romper el pacto. Le dije que no sabía, que don Porfirio había fallecido y que nadie más parecía poder ayudarnos. Durante los meses siguientes busqué desesperadamente ayuda. Fui con sacerdotes, con más curanderos, con cualquiera que pudiera tener algún conocimiento sobre estas cosas. La mayoría me rechazaba cuando les contaba la historia. Algunos intentaban hacer limpias o rezos, pero nada funcionaba. Las sombras seguían ahí. Sebastián seguía siendo diferente. La situación comenzó a destruir nuestro matrimonio. Daniel no podía soportar vivir en esa casa. Decía que sentía una presencia constante, que no podía dormir, que tenía pesadillas terribles. Empezó a beber para poder conciliar el sueño. Llegaba tarde del trabajo buscando cualquier excusa para no estar en casa. Yo no lo culpaba. A veces yo misma quería huir, pero no podía abandonar a Sebastián. A pesar de todo lo que pasaba, era mi hijo. Lo amaba con una intensidad que me dolía. Cuando me miraba con esos ojos oscuros, cuando me abrazaba, cuando decía mamá en español y no en esas lenguas extrañas, mi corazón se partía. Sabía que mi bebé estaba ahí adentro, luchando contra algo que no entendía. Una noche, cuando Sebastián tenía 2 años, llegué a un punto muy oscuro. Lo encontré en su cuna rodeado de esas sombras, hablando en ese idioma antiguo, con los ojos completamente negros. Algo dentro de mí se rompió. Fui a la cocina y tomé un cuchillo. Pensé que si yo misma lo liberaba antes de que ellas se lo llevaran, tal vez su alma podría estar en paz. Entré a su cuarto con el cuchillo escondido detrás de mi espalda. Las sombras se movían alrededor de su cuna. Sebastián me miró y sonrió, esa sonrisa perfecta de niño pequeño. En ese momento sus ojos eran normales, cafés como los míos. Dijo mamá, y estiró sus bracitos hacia mí. No pude hacerlo. Dejé caer el cuchillo y caí de rodillas llorando. Daniel me encontró así. Vio el cuchillo en el suelo, me vio a mí destrozada, y entendió lo que había estado a punto de hacer. Me abrazó fuerte mientras yo lloraba. Esa noche hablamos durante horas. Daniel dijo que no podía más, que esto lo estaba volviendo loco, que necesitaba irse por su salud mental. Nos separamos 2 meses después. No fue con enojo ni con gritos, fue con tristeza y agotamiento. Daniel dijo que me amaba, que amaba a Sebastián, pero que no podía vivir así. Se fue a vivir con su hermano en otra ciudad. Me dejó la casa. Venía a visitar a Sebastián cada 2 semanas, pero las visitas eran cortas y tensas. Me quedé sola con mi hijo y con las sombras. Sebastián crecía rápido, demasiado rápido. A los 3 años hablaba perfectamente en español, pero seguía hablando en esas lenguas antiguas cuando estaba con las sombras. Podía leer, aunque yo nunca le había enseñado. Sabía cosas que no debería saber, cosas sobre la historia, sobre lugares que nunca había visitado. Los vecinos empezaron a hablar. Decían que mi hijo era raro, que asustaba a los otros niños. Algunas madres no querían que sus hijos jugaran con él. Una vez escuché a una señora decir que mi hijo tenía algo malo adentro, que se le notaba en los ojos. No pude contradecirla porque sabía que tenía razón. Cuando Sebastián cumplió 4 años, busqué a un último curandero. Me habían hablado de un anciano que vivía en las montañas.
más allá de donde había vivido don Porfirio. Decían que era muy poderoso, que trabajaba con fuerzas que pocos entendían. Tardé semanas en encontrarlo. El anciano vivía completamente solo en una choza de madera. Era aún más viejo que don Porfirio. Su piel parecía pergamino. Al principio se negó a ayudarme. Dijo que los pactos hechos con sangre y firma no se podían romper. Pero le rogué tanto, lloré tanto, que finalmente aceptó al menos intentarlo. Me pidió que llevara a Sebastián. El viaje hasta su choza fue difícil. Tuve que caminar por senderos estrechos cargando a mi hijo. Sebastián estuvo callado todo el camino, pero podía sentir que sabía a dónde íbamos y por qué. El anciano preparó un ritual. Prendió copal, trazó círculos en la tierra, cantó en lenguas antiguas. Sebastián se sentó en el centro del círculo sin que nadie se lo pidiera. El anciano comenzó su trabajo. Durante horas cantó y llamó a las fuerzas. La choza se llenó de un frío antinatural. Podía ver mi aliento en el aire a pesar de que era pleno día y hacía calor afuera. Las sombras aparecieron, más de las que había visto antes. Rodearon a Sebastián. Se movían inquietas. Entonces Sebastián habló, pero no era su voz. Era una voz profunda, múltiple, como si muchos hablaran al mismo tiempo. Hablaba en ese idioma antiguo. El anciano respondía en la misma lengua. Fue una conversación larga, tensa. Yo no entendía las palabras, pero podía sentir el peso de lo que se decía. El ritual duró hasta que el sol se puso. Finalmente el anciano cayó exhausto. Las sombras desaparecieron. Sebastián parpadeó y volvió a ser un niño normal de 4 años. El anciano me miró con ojos cansados y me dijo que había logrado algo, pero no todo. Me explicó que había negociado con esas fuerzas, que ellas habían aceptado darle a Sebastián 5 años más de vida normal. Hasta que cumpliera 10 años, sería un niño como cualquier otro. Las sombras se retirarían, los poderes se dormirían, pero cuando cumpliera 10 años vendría por él. Y cuando ese momento llegara, yo debería entregarlo sin resistencia. Si intentaba evitarlo, tanto Sebastián como yo sufriríamos un destino peor que la simple separación. Le pregunté qué pasaría con Sebastián cuando se lo llevaran. El anciano negó con la cabeza. Dijo que eso no lo sabía, que las fuerzas antiguas usaban a los niños para sus propios propósitos, propósitos que los humanos no podían entender, que tal vez Sebastián sería un mensajero entre mundos, tal vez un guardián de lugares sagrados, tal vez algo completamente diferente. Lo único seguro era que ya no sería completamente humano, pero había algo más. El anciano me dijo que yo tendría que pagar por esos 5 años extra, que las fuerzas querían que yo trabajara para ellas en este mundo, que mi tarea sería ayudarlas cuando lo necesitaran, hacer cosas que ellas pedirían, servir como su instrumento en el mundo físico. No me dio detalles de qué significaba eso exactamente. Acepté sin pensarlo. 5 años más con mi hijo. 5 años donde pudiera ser un niño normal, donde pudiera jugar, reír, vivir sin esas sombras constantemente sobre él. Firmaría cualquier cosa por eso. Y así fue. Desde ese día Sebastián cambió. Las sombras desaparecieron. Sus ojos se mantuvieron normales. Empezó a comportarse como un niño de su edad. Iba al kinder, tenía amigos, jugaba con carritos y pelotas. Cuando lo veía así, mi corazón se llenaba de alegría y dolor al mismo tiempo. Alegría por verlo normal, dolor porque sabía que era temporal. Ahora Sebastián tiene 5 años. Está a la mitad del tiempo que me dieron. Cada día que pasa es un regalo y una maldición. Cada risa suya, cada abrazo, cada vez que me dice, te quiero mamá, sé que es un momento prestado. En 5 años más, cuando cumpla 10, vendrán por él. Vivo cada día en terror. Marco los días en el calendario. A veces, en medio de la noche, me levanto y voy a su cuarto, solo para verlo dormir. Se ve tan pacífico, tan inocente, y pienso en lo que hice, en cómo cambié mi vida por la suya cuando tenía 16 años, en cómo ese pacto condenó a mi hijo antes de que naciera. Daniel viene a visitarlo más seguido ahora que Sebastián es normal. Hemos vuelto a hablar aunque ya no somos pareja.
Le conté sobre la negociación del anciano. Él también llora cuando piensa en lo que vendrá. Dice que deberíamos huir, irnos lejos, cambiar de nombres. Pero yo sé que no sirve de nada. Las fuerzas que hicieron el pacto nos encontrarían sin importar dónde estemos. A veces recibo visitas en sueños. Las sombras vienen y me muestran cosas, me piden que haga cosas. Una vez me pidieron que fuera a un lugar específico en las montañas y dejara una ofrenda. Otra vez me pidieron que hablara con una persona en particular y le dijera ciertas palabras. No entiendo el propósito de lo que me piden, pero lo hago porque es parte del trato. Sebastián no recuerda nada de sus primeros años. No recuerda las sombras, ni los poderes, ni las lenguas antiguas. Es solo un niño feliz que ama los superhéroes y jugar fútbol. A veces me pregunto si debería decirle la verdad, prepararlo para lo que viene, pero no puedo. No puedo robarle estos años de inocencia que tanto me costaron conseguir. Mi vida ahora es vivir en tiempo prestado. Cada cumpleaños de Sebastián es agridulce. Lo celebramos con pastel y regalos, pero yo cuento mentalmente cuántos años quedan. 5, luego 4, pronto serán 3. El reloj avanza sin piedad. A veces me pregunto si hice bien, si debí dejar que la enfermedad me llevara cuando tenía 16 años, si mi vida valía el precio que Sebastián está pagando. Pero entonces veo a mi hijo correr en el patio, escucho su risa y sé que a pesar de todo, estos momentos son reales, son preciosos, y por ahora es todo lo que tengo. Soy Leticia de Copainalá. Soy doctora, madre y esclava de un pacto que hice cuando era apenas una niña asustada. Cada noche rezo a un Dios que tal vez no me escucha, pidiendo un milagro que sé que no llegará, porque cuando llegue el momento, cuando Sebastián cumpla 10 años, tendré que hacer lo más difícil que cualquier madre puede hacer. Tendré que entregarlo, tendré que dejarlo ir, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida, sabiendo que salvé la mía a cambio de la suya. El tiempo sigue corriendo, y yo sigo contando los días, atrapada entre el amor de madre y el peso de mi culpa, viviendo en la sombra de un pacto que nunca debí haber hecho. Nunca olvidaré aquella noche junto al río cuando escuché ese llanto desgarrador y vi esos ojos completamente negros mirándome a través del vidrio de la escuela. Lo que parecía un simple trabajo como maestro en una zona rural se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. 3 niños desaparecieron de sus camas en la madrugada y fueron encontrados en la orilla del río con una extraña sonrisa en sus rostros. Hasta el día de hoy sigo escuchando ese llanto en las noches de lluvia y me pregunto si pude haber hecho algo diferente para salvarlos. Mi nombre es Alejandro Acosta Portillo. Soy maestro de primaria y nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En marzo del año 2017, recibí una asignación que cambiaría mi vida para siempre. Me enviaron a trabajar en una escuela rural muy pequeña, cerca de San Cristóbal de las Casas. Era una comunidad apartada rodeada de montañas y neblina, donde las tradiciones antiguas todavía tenían mucho peso entre la gente del lugar. Recuerdo perfectamente el día que llegué. El camino de terracería estaba lleno de baches y el autobús tardó casi 3 horas desde la ciudad. Cuando bajé con mi maleta, la niebla era tan espesa que apenas podía ver la escuela a unos metros de distancia. Era un edificio de concreto pintado de blanco con techo de lámina y apenas 4 salones. A un costado había un pequeño patio de tierra y al fondo se escuchaba el sonido constante del río que pasaba cerca. La directora doña Carmen me recibió en la entrada. Era una mujer mayor de unos 60 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Tenía una mirada seria pero amable. Me mostró mi salón y me presentó con los otros 2 maestros que trabajaban ahí. Uno de ellos era el profesor Julián, un hombre delgado de unos 40 años que llevaba lentes gruesos y siempre vestía de camisa a cuadros. Desde el primer momento, noté algo extraño en el ambiente. Los maestros hablaban en voz baja, y cuando les preguntaba sobre la comunidad, cambiaban de tema rápidamente. Doña Carmen me dijo algo que me pareció curioso. Me recomendó que nunca me quedara solo en la escuela, después de que oscureciera, y que si escuchaba algo extraño por las noches, lo mejor era no hacer caso y quedarme en mi cuarto. Yo soy una persona bastante escéptica. Nunca he creído mucho en historias de fantasmas ni leyendas,
Pensé que solo eran supersticiones de la gente del pueblo, pero algo en la forma en que doña Carmen me lo dijo me hizo sentir incómodo. Había una seriedad en sus palabras que no parecía una simple advertencia de cortesía. Los primeros días fueron normales. Mis alumnos eran niños de entre 6 y 11 años. Había apenas 20 en total. Eran niños muy tranquilos y respetuosos, aunque notaba que algunos llegaban con pequeños amuletos colgados del cuello. Eran crucecitas de madera y listones rojos amarrados en las muñecas. Cuando le pregunté a una niña llamada Lucía por qué llevaba eso, me dijo que su abuela se lo había puesto para protegerla de la señora del río. Pasó una semana sin mayores novedades. Yo vivía en un cuartito que me prestaba una familia del pueblo. Era sencillo pero limpio. Tenía una cama, una mesa pequeña y una ventana que daba hacia el camino. Todas las noches cenaba con la familia y luego me encerraba en mi cuarto a preparar las clases del día siguiente o a leer un poco antes de dormir. Fue un jueves por la tarde cuando todo comenzó. Ese día me quedé más tiempo en la escuela porque tenía que revisar unos exámenes y preparar material para la clase de matemáticas. Doña Carmen y el profesor Julián ya se habían ido. Yo estaba solo en mi salón con la puerta cerrada. Eran como las 6 de la tarde y todavía había luz natural, aunque el cielo ya estaba gris. Estaba concentrado escribiendo en el pizarrón cuando escuché 3 golpes muy claros en la puerta. Golpes fuertes y espaciados. Dejé el gis y fui a abrir pensando que tal vez era algún padre de familia o uno de los maestros que había regresado. Abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Salí al pasillo y miré hacia ambos lados. El patio estaba vacío. No se veía ni se escuchaba a nadie. Regresé al salón pensando que tal vez había sido el viento, aunque me pareció extraño, porque no soplaba nada de aire. Cerré la puerta y me senté de nuevo en el escritorio. No habían pasado ni 5 minutos cuando volví a escuchar lo mismo. Otra vez 3 golpes exactamente iguales. Esta vez me levanté más rápido y abrí de inmediato. Nuevamente no había nadie. Empecé a sentir una incomodidad en el estómago. Cerré la puerta con seguro por dentro y traté de concentrarme en mi trabajo, pero ya no podía. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Decidí guardar todo rápido y salir de ahí. Cuando me volteé para tomar mi mochila, me quedé helado. Todos mis libros y papeles que había dejado ordenados sobre el escritorio estaban esparcidos por el suelo. Las hojas se veían como si alguien las hubiera aventado con fuerza. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. La puerta seguía cerrada con seguro. No había nadie más en el salón. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. Recogí todo rápidamente sin importarme el orden y salí casi corriendo de la escuela. El corazón me latía muy fuerte y las manos me temblaban. Caminé rápido hacia mi cuarto, que estaba a unos 15 minutos de la escuela. El camino era de terracería y pasaba junto al río. Ya estaba oscureciendo y la neblina comenzaba a hacerse más espesa. Podía escuchar el agua corriendo entre las piedras. Normalmente era un sonido relajante, pero esa tarde me ponía más nervioso. Iba a mitad del camino cuando el ambiente cambió completamente. De repente todo se puso muy frío. Un frío que no era normal. Se sentía húmedo y penetrante, como si hubiera entrado a un cuarto de refrigeración. El sonido del río también cambió. Ya no se escuchaba el agua corriendo, sino un silencio absoluto que me tapaba los oídos. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. Un llanto de mujer que venía desde el río. No era un llanto normal. Era un lamento desgarrador que te helaba la sangre. Era un sonido lleno de dolor y desesperación que atravesaba el silencio de la noche. Me detuve paralizado en medio del camino. El llanto se hacía más fuerte, más cercano. Y entonces escuché las palabras. Una voz de mujer que gritaba entre sollozos: ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Lo repetía una y otra vez con una angustia que me erizaba cada vello del cuerpo. No podía moverme. Quería correr, pero mis piernas no respondían. El llanto se acercaba más. Escuché pasos sobre las piedras mojadas del río. Pasos lentos y pesados que se arrastraban sobre la grava. Cada paso más cerca de donde yo estaba. Finalmente logré reaccionar. Eché a correr sin voltear atrás. Corrí con todas mis fuerzas por el camino de terracería, tropezándome con las piedras y casi cayéndome varias veces.
No paré hasta llegar a mi cuarto. Entré de golpe y cerré la puerta con seguro. Me recargué contra la pared tratando de recuperar el aliento. Pasé toda esa noche despierto. No podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba volvía a escuchar ese llanto desgarrador en mi mente. Me senté en la cama abrazando mis rodillas mirando hacia la ventana. La familia con la que vivía ya estaba dormida, y en la casa no se escuchaba ningún ruido. Eran como las 2 de la mañana cuando vi algo que me dejó sin respiración. A través de la ventana alcancé a ver una figura blanca cerca del río. Era una silueta de mujer que se movía lentamente entre la neblina. Parecía flotar más que caminar. Se quedó ahí parada durante varios minutos mirando hacia el agua. Yo no me atrevía ni a parpadear. Tenía el cuerpo completamente tenso y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. La figura finalmente se fue desvaneciendo en la niebla. No sé si se alejó o simplemente desapareció. Cuando ya no la vi, me metí debajo de las cobijas y me quedé ahí temblando hasta que empezó a amanecer. Al día siguiente llegué a la escuela agotado. Apenas había dormido 1 hora. Tenía unas ojeras enormes y me sentía mareado. El profesor Julián me vio y se acercó preocupado. Me preguntó si me sentía bien. Yo dudé un momento, pero finalmente decidí contarle lo que había pasado. Le conté sobre los golpes en la puerta, los papeles en el suelo y sobre todo lo que escuché y vi cerca del río. Julián me llevó a un rincón del patio donde nadie pudiera escucharnos. Su expresión se puso muy seria. Me dijo que lo que había experimentado era algo que todos los maestros nuevos pasaban tarde o temprano. Me explicó que en esa zona existía una presencia que la gente del pueblo conocía muy bien. Era la Llorona de San Cristóbal. Me contó la historia completa. Hace muchos años en esa misma comunidad vivía una mujer llamada Rutila Chan. Era una mujer joven y muy pobre que tenía 3 hijos pequeños. Su esposo había emigrado al norte en busca de trabajo prometiendo enviar dinero, pero nunca volvió a saber de él. Rutila Chan se quedó sola tratando de sacar adelante a sus niños. La situación se puso cada vez peor. No tenía trabajo y apenas conseguía algo de comida. Los niños lloraban de hambre todas las noches. Rutila Chan cayó en una profunda tristeza que la fue consumiendo poco a poco. Dejó de comer. Dejó de dormir. Se la pasaba sentada mirando el río con la mirada perdida mientras sus hijos jugaban cerca de la orilla. Un día los 3 niños salieron a jugar como siempre cerca del agua. Rutila Chan estaba tan perdida en su propia desesperación que no se dio cuenta cuando el más pequeño se acercó demasiado a la corriente. El niño resbaló y cayó al río. Sus 2 hermanos trataron de ayudarlo, pero la corriente era muy fuerte. Los 3 fueron arrastrados por el agua. Cuando Rutila Chan reaccionó, ya era demasiado tarde. Corrió gritando por la orilla del río tratando de alcanzarlos, pero no pudo hacer nada. Los cuerpos de los 3 niños fueron encontrados varios kilómetros río abajo al día siguiente. Rutila Chan enloqueció completamente. Durante días estuvo caminando por toda la comunidad gritando los nombres de sus hijos buscándolos por todas partes. La gente del pueblo trataba de ayudarla, pero ella no escuchaba a nadie. No comía, no dormía. Solo caminaba y gritaba «¿Dónde están mis hijos?». Una noche de luna llena Rutila Chan desapareció. La encontraron al amanecer flotando en el mismo río donde sus hijos habían perdido la vida. Se había ahogado. Algunos decían que fue un accidente, pero otros aseguraban que ella misma se había dejado llevar por el agua para ir a buscar a sus niños. Desde entonces su espíritu vaga por el río y los alrededores de la escuela. Sale sobre todo por las noches buscando a sus hijos. El problema es que muchas veces confunde a los niños del pueblo con los suyos. Por eso los padres ponen amuletos de protección a sus hijos, y por eso nos advierten que no nos quedemos solos después del anochecer. Julián me dijo que lo mejor era no provocarla, que si volvía a escuchar el llanto debía quedarme quieto y no responder, que nunca debía salir a buscarla ni tratar de verla directamente. Me explicó que ella se alimentaba del miedo, y que si notaba que alguien le tenía mucho terror se obsesionaba con esa persona. Durante las siguientes semanas traté de seguir sus consejos. Nunca me quedaba tarde en la escuela, y siempre llegaba a mi cuarto antes de que oscureciera. Pero el ambiente en el pueblo se estaba poniendo peor.
Los niños empezaron a tener pesadillas. Varios de mis alumnos llegaban asustados diciendo que una señora de blanco se les aparecía en sueños. Les preguntaba por sus hijos y trataba de llevárselos de la mano. Los padres de familia estaban muy preocupados. Algunas mamás ya no querían mandar a sus hijos a la escuela. Hubo una junta donde doña Carmen trató de calmarlos, pero la situación era cada vez más tensa. Una niña llamada Sofía llegó un día con marcas de dedos en el brazo. Dijo que la señora del río la había jalado en su sueño, y cuando despertó tenía esas marcas. Yo me sentía muy impotente. No sabía qué hacer. Una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación lógica, pero las cosas que estaban pasando eran demasiado extrañas para ignorarlas. Una tarde tomé una decisión. Decidí quedarme en la escuela después de clases para tratar de entender qué estaba pasando realmente. Tal vez si lograba ver algo concreto podría encontrar una forma de ayudar. Julián me advirtió que era muy mala idea, pero yo estaba decidido. Me sentía responsable por mis alumnos y no podía quedarme de brazos cruzados. Esa tarde me quedé solo en mi salón después de que todos se fueron. Cerré la puerta con seguro y me senté en el escritorio. Puse una lámpara porque ya estaba oscureciendo. El silencio era total. Solo se escuchaba el viento moviendo las láminas del techo y el río a lo lejos. Pasaron como 2 horas sin que pasara nada. Ya estaba pensando en irme cuando los escuché otra vez. Los 3 golpes en la puerta, exactamente iguales a la primera vez. Sentí que se me erizaba toda la piel, pero esta vez no abrí. Me quedé sentado en silencio mirando la puerta. Los golpes se repitieron, más fuertes, más insistentes, y entonces escuché una voz de mujer que hablaba desde el otro lado de la puerta. Decía, «Ábrele, por favor, ábrele». Lo decía con un tono suave, casi suplicante, pero había algo en esa voz que no era natural. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si estuviera debajo del agua. Me levanté muy despacio y me acerqué a la puerta. Había una pequeña ventana de vidrio en la parte superior. Con mucho miedo me asomé para ver quién estaba del otro lado. Lo que vi me dejó paralizado de terror. Era ella. Era Rutila Chan. Estaba parada justo frente a la puerta mirando directamente hacia mí. Su cara era de un color blanco casi azulado, como la de alguien que lleva mucho tiempo en el agua. Tenía el cabello largo completamente negro pegado a la cara y goteando. Vestía un vestido blanco que estaba empapado y también goteaba formando un charco a sus pies. Pero lo peor eran sus ojos. No tenían color. Eran completamente negros, como 2 huecos vacíos que te miraban sin parpadear. Y tenía una sonrisa que no era humana. Era demasiado amplia. Mostraba todos los dientes de una forma que no era natural. Ella levantó una mano muy lentamente y tocó el vidrio con los dedos. Sus uñas eran largas y negras. Rayó el vidrio de arriba hacia abajo haciendo un sonido horrible que me taladró los oídos. Y entonces habló otra vez. «Déjame entrar. Sé que están ahí adentro. Sé que escondes a mis hijos». Retrocedí tropezando con una silla que cayó al suelo haciendo un ruido tremendo. Rutila Chan comenzó a golpear la puerta con más fuerza. Los golpes eran cada vez más violentos. La puerta temblaba completa como si fuera a romperse en cualquier momento. Ella gritaba, déjame entrar, necesito encontrar a mis niños». Miré desesperado buscando una salida. La única ventana del salón daba hacia el patio trasero. Corrí hacia allá y empujé con todas mis fuerzas tratando de abrirla. Estaba trabada por la humedad. Detrás de mí, los golpes en la puerta no paraban. Podía escuchar cómo la madera empezaba a crujir. Finalmente logré abrir la ventana. Me subí al marco y salté hacia afuera cayendo sobre la tierra del patio. Me levanté rápido y eché a correr hacia el camino principal. Detrás de mí escuché un grito desgarrador que hizo eco en toda la noche. Era el mismo llanto que había escuchado semanas atrás, pero 1000 veces más fuerte y más lleno de rabia. Corrí sin voltear atrás, pero podía sentir que algo me seguía. Escuchaba pasos detrás de mí. Pasos que no sonaban como los de una persona normal. Era como un arrastre húmedo sobre la tierra. Podía escuchar su voz cada vez más cerca repitiendo, ¿por qué me los escondes? ¿Dónde están mis hijos? Devuélvemelos.
Llegué a la parte del camino que pasaba junto al río y ahí la vi otra vez. Estaba parada en medio del sendero bloqueándome el paso. Pero esta vez no estaba tocando el suelo. Flotaba a unos centímetros de la tierra. Su vestido blanco se movía aunque no había nada de viento. Sus ojos negros me miraban fijamente y su boca se abría demasiado al hablar, mostrando una oscuridad profunda en su interior. Me dijo que sabía que yo escondía a los niños en la escuela, que ella solo quería recuperar a sus hijos, que por qué le hacía tanto daño. Extendió sus manos hacia mí como queriendo alcanzarme. Sus dedos eran largos y huesudos y goteaban agua constantemente. Logré esquivarla corriendo por un lado del camino, metiéndome entre los arbustos. Las ramas me rasgaban la ropa y la cara, pero no me detuve. Seguí corriendo por el monte hasta que llegué a las primeras casas del pueblo. Ahí finalmente me detuve, tratando de recuperar el aire. Miré hacia atrás y ya no la vi. El llanto se fue apagando en la distancia hasta desaparecer por completo. Llegué a mi cuarto temblando de pies a cabeza. Desperté a la familia que me hospedaba y les conté lo que había pasado. El señor de la casa llamó de inmediato a don Tomás. Don Tomás era el curandero del pueblo, un anciano de más de 80 años que conocía todos los secretos y rituales de la región. Don Tomás llegó como a la media hora. Traía un morral con hierbas y unas velas. Me hizo varias preguntas sobre lo que había visto y lo que Rutila Chan me había dicho. Cuando terminé de contarle todo, negó con la cabeza con una expresión muy preocupada. Me dijo que había cometido un grave error al quedarme en la escuela y enfrentarla directamente. Explicó que Rutila Chan se había obsesionado conmigo porque yo había respondido a su presencia. Ahora ella creía que yo era quien le impedía encontrar a sus hijos. Me dijo que lo único que podía hacer era un ritual de protección, pero que probablemente ya era demasiado tarde. La Llorona ya había marcado a los niños de la escuela. Esa misma noche don Tomás hizo un ritual en mi cuarto. Quemó hierbas y puso cruces de ceniza en las puertas y ventanas. Rezó oraciones en lengua indígena que yo no entendía. Me dio un amuleto de protección y me dijo que no lo quitara por nada del mundo. Pero podía ver en sus ojos que estaba muy preocupado, que sabía que algo malo iba a pasar. 3 días después sucedió lo inevitable. Era un viernes por la noche. 3 de mis alumnos desaparecieron de sus camas exactamente a las 3 de la madrugada. Sus padres se despertaron y encontraron las camas vacías. Las ventanas estaban abiertas y había un rastro de agua que salía de las habitaciones y llevaba hacia el río. Todo el pueblo salió a buscarlos. Caminamos con lámparas por la orilla del río gritando sus nombres. Yo iba adelante con el corazón destrozado, sintiéndome culpable por todo. Si yo no me hubiera quedado esa noche en la escuela, tal vez nada de esto habría pasado. Los encontramos cuando estaba amaneciendo. Estaban en la orilla del río, cerca de donde yo había visto por primera vez la figura blanca. Los 3 niños estaban acostados uno junto al otro sobre las piedras. Sus cuerpos estaban completamente mojados y helados, como si llevaran horas en el agua fría. Pero lo más extraño y perturbador era la expresión de sus rostros. No parecían asustados. Al contrario, los 3 tenían una pequeña sonrisa en los labios. Una sonrisa tranquila, como si estuvieran durmiendo plácidamente, como si finalmente hubieran encontrado paz. Los gritos de las madres fueron algo que nunca voy a poder olvidar. El pueblo entero se sumió en un dolor profundo. Hubo un velorio conjunto para los 3 niños. Yo no pude ir. No tuve el valor de enfrentar a esas familias, sabiendo que de alguna forma yo había provocado todo esto. Esa misma semana renuncié a mi trabajo. Empaqué mis cosas y regresé a Tuxtla Gutiérrez. No volví a hablar con nadie de la escuela. Ni siquiera fui a despedirme de doña Carmen o del profesor Julián. Simplemente me subí al autobús y me fui tratando de dejar atrás esa pesadilla. Han pasado ya varios años desde entonces. Ahora trabajo en una escuela aquí en la ciudad. Vivo en un departamento normal en una zona urbana llena de ruido y gente. He intentado seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero no puedo. Cada vez que llueve escucho el llanto. No importa dónde esté. Puede ser en mi casa, en la escuela o en la calle. Cuando empieza a llover fuerte escucho ese lamento desgarrador mezclado con el sonido del agua. Escucho a Rutila Chan preguntando, ¿dónde están mis hijos? Y sé que nunca va a dejar de buscarlos.
A veces en las noches cuando no puedo dormir me asomo por la ventana de mi departamento y juro que la he visto, parada en la esquina de la calle bajo la lluvia. Esa figura blanca con el vestido empapado mirando hacia mi ventana, con esos ojos completamente negros que me atraviesan el alma, con esa sonrisa imposible que me hiela la sangre. Sé que ella sigue ahí, sé que nunca me va a dejar en paz, porque en el fondo ella cree que yo le quité a sus hijos, que yo fui responsable de que no pudiera encontrarlos. Y tal vez tenga razón. Tal vez si yo hubiera hecho las cosas diferentes, esos 3 niños seguirían vivos. Cargo con esa culpa todos los días. Veo sus rostros en mis sueños. Los veo sonriendo en la orilla de ese río. Y me pregunto si realmente encontraron paz o si Rutila Chan los atrapó en su búsqueda eterna. Si ahora ellos también vagan junto a ella, buscando algo que nunca van a poder encontrar. Por eso les cuento esta historia. No para asustarlos, sino para advertirles. Si alguna vez están en una zona rural y escuchan un llanto en la noche, no salgan a investigar. Si ven una figura blanca cerca del agua, aléjense inmediatamente. Y si alguien toca a su puerta en la oscuridad y no hay nadie ahí, no insistan en abrir. No cometan el mismo error que yo cometí, porque hay cosas en este mundo que no podemos comprender, presencias que están atrapadas entre la vida y lo que viene después, espíritus que no pueden descansar porque su dolor fue demasiado grande, y cuando uno se cruza con ellos, la vida nunca vuelve a ser la misma. Yo vivo ahora con ese peso, con esos recuerdos que me persiguen, con ese llanto que escucho cada vez que llueve, y con la certeza de que algún día Rutila Chan va a venir por mí, porque ella no olvida, y nunca va a dejar de buscar.